¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos un día más en Expertísimos en Relájate y Educa y hoy tenemos una suerte inmensa porque además nos ha costado cerrar la fecha para esta cita. Tengo conmigo a Ana Roig que nos va a contar en qué consiste su proyecto, Proyecto Zebra. Te voy a ir dando ya, aunque lo repetiré varias veces a lo largo de este encuentro que tenemos, dónde la puedes encontrar porque te va a gustar muchísimo lo que dice, te va a interesar y vas a querer saber dónde está. Su página web es proyectocebra.org. Su canal de Instagram es igual pero en inglés, the línea baja, zebra, cebra con Z, línea baja, project, que es como Project, The Zebra Project, pero entre cada palabra una barra baja. Aquí la encuentras en Instagram. Y además, Ana ha escrito un libro, La vida en cebra, una visión personal de las altas capacidades, porque es de lo que nos va a hablar hoy, de las altas capacidades, nos va a orientar para que las entendamos bien y además nos va a contar cómo nos puede ayudar. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Pues encantadísima de tenerte aquí con nosotras. Y como tenemos muchas cosas que me gustaría hablar contigo, voy a ir ya al grano y me gustaría que nos contaras qué es esto del proyecto Zebra. Genial, bueno, pues Proyecto Cebra es una plataforma, y siempre me gusta definirlo así, porque al final hacemos muchas cosas, ¿no? Multidisciplinar, porque trabajamos tanto en psicología como en pedagogía, como en otros campos, por así decirlo, complementarios, dedicada a la pluriatención de personas neurodivergentes, especializados en altas capacidades y recientemente también en TDAH, autismo y otras neurodivergencias como puede ser pues, la dislexia, la discalculia, trastornos del desarrollo. En definitiva, nos dedicamos a dar apoyo, asesoramiento, evaluar a personas que tienen un funcionamiento cerebral diferente de lo que sería la media, ¿no? Y en este caso, pues como vamos a hablar de altas capacidades, que es una de nuestras principales líneas de trabajo, pues eso, trabajamos con personas que tienen altas capacidades, que por si hace falta, pues las altas capacidades son un conjunto de características que hacen diferentes a ciertas personas. Por un lado, una inteligencia alta, por el otro, una creatividad también alta, mucha curiosidad. Y por el otro lado, cada vez nos estamos dando cuenta más de que también a nivel de personalidad eh, hay rasgos diferentes, a nivel de procesamiento de las emociones, de vivimos a través de los sentidos, esa sensibilidad tan pronunciada. Bueno, no me quiero alargar más, que seguro que hay más preguntas. Sí, hay más preguntas y aunque teníamos algunas preguntas establecidas, pero a mí me gustaría preguntarte algo, porque en Relájate y Educa trabajamos con adultos, con niños a su cargo. Y de pronto los adultos empiezan a ver cosas raras en su hijo. No me escucha, no me obedece, no hace los deberes, se sabía la lección y en el examen no ha podido contestar ni una pregunta, es un pasota, es un vago. Em, ¿En qué momento el padre, la madre, es conveniente que decidan, oye, a lo mejor no es que sea un vago, a lo mejor no es que sea un maleducado, a lo mejor no tiene una conducta agresiva porque sea un capullo? A lo mejor a este niño le pasa algo, ¿no? ¿En qué momento tenemos que decir voy a pedir ayuda con vosotras o en qué momento puedo pensar no es que mi hijo sea una mala persona, es que a lo mejor la vida es difícil para él, ¿no? Porque el sistema no está hecho para él. Claro, desde luego. Sí, bueno, yo creo que en esto estamos un poco de acuerdo. También viendo un poco tus vídeos y tu enfoque sobre todo esto, pienso que cuanto antes mejor. O sea, desde el momento en el que nos estamos planteando que puede haber un problema, que hay algo que no está funcionando como esperaríamos o como, sí, como nos gustaría, ¿no? Porque a veces también como padres supongo que ponemos mucha expectativa sobre aquello que esperamos de nuestro hijo o lo que queremos que sea, ¿no? Desde el momento que vemos que hay algo que no está yendo bien o yendo como nosotros querríamos, creo que es un buen momento para pedir ayuda. Por un lado, porque a veces eso, o sea, nuestro enfoque no es perfecto siempre como padres. Entonces, siempre tener una opinión externa desde el principio nos puede ayudar a hacer, pues, hacernos ciertas preguntas o a reflexionar un poco sobre aquello que estamos haciendo para ver si, pues, a lo mejor nos da alguna idea que nos puede ayudar. Y por el otro lado, porque en el tema de la detección, por ejemplo, pues de niños con altas capacidades, pero también pues, de TDAH, de autismo, etcétera, nos viene muy bien tener esa detección hecha lo antes posible para que a todos los niveles se pueda trabajar desde ese conocimiento. Es decir, si yo sé que mi hijo tiene altas capacidades, pues yo voy a poder atenderle, voy a poder ir al cole con el informe y pedir que se hagan ciertas adaptaciones, se tomen ciertas medidas, que si no lo sabemos, pues simplemente va a pasar eso, ¿no? Le vamos a meter ahí etiquetas o le vamos a tratar de pues, persona vaga, persona lo que sea,
y realmente eso no le va a ayudar en su desarrollo. Te voy a hacer una pregunta que tú tienes altas capacidades, entonces esta Sí, pregunta me la vas a poder resolver muy bien, aunque me imagino que dependerá de cada persona. ¿Cuál es la experiencia de una persona de altas capacidades en un entorno, en un aula, en una familia, que ignora su peculiaridad? O sea, ¿cómo vive un niño de 8 años ir al cole todos los días, volver a hacer las sumas de matemáticas que hizo el año pasado y el anterior? O sea, ¿qué pasa dentro de esa cabecita? ¿Qué tipo de experiencias tiene? Que seguro que me vas a decir, depende de cada uno, pero ¿hay algún tipo de patrón para que los padres puedan comprender cuál es la experiencia? ¿Cómo mira mi hijo el mundo? ¿Cómo se siente cada día? ¿Qué sí, experiencias tiene cada vez que entra en ese aula o en ese colegio? claro, resulta, o sea, es lo que tú decías, depende mucho del caso, pero generalizando un poco, resulta muy complicado de gestionar, además para un niño que normalmente, pues con estas edades todavía todo el tema de gestión emocional está un poco verde, porque es lo normal, la maduración se va adquiriendo con el. Entonces, tampoco va a ser capaz de a lo mejor verbalizar todo aquello que está sintiendo, pero va a estar sintiendo muchísimas cosas, porque además seguramente sea muy sensible, pues del estilo no encajo, no me entienden, estoy teniendo que disimular todo el rato porque si no mi conducta no es aceptada o mis gustos no parecen ser los gustos de los demás. Y todo esto hace mucha mella en estos niños que después se convierten en adultos, pues que a veces tienen problemas incluso de funcionamiento por este tipo de experiencias. Al final, bueno, es algo súper obvio, pero el apego, que es algo que se desarrolla durante esa infancia y los primeros años de vida, ¿no? Es lo que nos va a condicionar para que luego puedan aparecer incluso trastornos en la conducta, en la personalidad. Entonces, es súper importante que de pequeños, seamos como seamos, tengamos ese apoyo y tengamos esa comprensión, sobre todo en el núcleo familiar. Así que la escuela es muy importante también, pero bueno, si no sea en la escuela, por lo menos tener ese espacio seguro en casa es fundamental. Si yo llevo a mi hijo a vuestro estudio, a vuestra consulta, Sí, y me decís, pues es que tu hija tiene altas capacidades. ¿Qué más me decís? ¿Qué le dirías a una familia cuya hija acaba de ser diagnosticada como niña de altas capacidades? claro, eso es solo el principio. O sea, parece que hacemos una evaluación, hacemos unas pruebas, luego entregamos un informe y ahí es el final. No, no, eso es el principio, eso es cuando ya hemos detectado esa alta capacidad, pero a partir de ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar. Nosotros solemos atacar en diferentes líneas, por así decirlo, para cubrir un poco todo el espectro de esa persona, ¿no? Por un lado, a nivel de, pues, estás en casa y sobre todo, pues esa crianza, ese cuidado, eh, trabajar mucho las emociones, porque como hay mucha sensibilidad, pues normalmente es habitual que haya desbordamientos o que haya situaciones que parezcan inofensivas y les afecten mucho. Entonces, saber trabajar toda esa parte de comunicarlo, de una vez que me pasa esto, gestionarlo y no explotar, ¿no? Por el otro lado, a nivel educativo, pues todas las medidas que se puedan tomar con esta niña o este niño, eh, no repetirle muchísimas veces los contenidos porque se aburren mucho, entonces dejan de prestar atención, dejan de tener motivación para estudiar y entonces pues por lo que vemos un 70% de los alumnos con capacidades detectados acaban en fracaso escolar o en mal rendimiento. Entonces, claro, pues es muy importante que baje la motivación desde el ámbito educativo para un poco paliar esto, ¿no? Y luego, pues a nivel también social, porque al final estos niños es lo normal que tengan amigos, que se rodeen de otros niños de su edad y a veces pues con niños de su misma edad no encajan tanto como con niños 2 años mayores. Y eso no es un problema, o sea, tampoco lo tenemos que criminalizar, sino pues ver un poco en qué ámbitos están mejor, están más a gusto, se encuentran más libres para ser ellos mismos, ¿no? Por así decirlo. Y entonces potenciar eso, pues yo qué sé, apuntándole a extraescolares de algo que le guste, que vayan en amigos suyos, no sé, trabajar un poco desde esas diferentes líneas para que toda su realidad, ¿no? Esté o sea consciente y se trabaje desde esa conciencia a su desarrollo. Y cuando estos niños se hacen adultos, ¿la vida es más fácil? Uy, pues depende mucho. O sea, si hemos hecho este trabajo desde de la edad temprana, yo pienso que sí, porque el hecho de tener una conciencia sobre todo aquello que te pasa o entender un poco los códigos sociales o saber adaptarte en el mundo en el que vives es súper importante para tener una adultez, no sé si tranquila es la palabra, pero sí, por lo menos que estés a gusto, ¿no?
claro, eso no hace que sea fácil, porque esa gestión emocional, por mucho que tú la sepas hacer, puede ser un trabajo para ti. Pero bueno, por lo menos diría que sí, que esa parte es fundamental para que luego vaya, ¿no? Por lo menos. No sé si te respondo a la pregunta con esto. Sí, sí, sí. Bueno, me has dicho la clave, ¿no? Y es que si hay un acompañamiento, si hay una comprensión y si hay un trato muy donde se respondan las necesidades del niño, pues que probablemente vaya a tener una vida satisfactoria, porque sabemos que hay mucha gente, como decías tú, muchos niños de altas capacidades que tienen fracaso escolar y luego son adultos con vidas insatisfactorias. Eso es. Yo tengo que decir que en mi entorno hay varias personas de altas capacidades y veo ambas cosas. Veo a la gente que ha tenido una vida satisfactoria y gente que está peleando cada día con la vida, cada día, cada día. Sí, sí. Probablemente porque no han tenido el acompañamiento que tenían que haber tenido cuando eran pequeños. Y como aquí en Relájate y Educa también nos siguen personas vinculadas al ámbito escolar, profes, maestros, Mm. funcionarios, ¿nos puedes contar un poco qué deberían hacer los centros escolares o qué pueden hacer los centros escolares cuando saben que tienen niños de altas capacidades? Yo creo que lo más importante y lo primero, en el punto en el que estamos ahora por lo menos, es formarse. Porque sobre todo todos estos temas de la neurodivergencia y las altas capacidades hay muchísimos mitos. De hecho, yo que a veces doy formaciones a profesores también y tal, me encuentro mucho con que para empezar me gusta hacer una dinámica que es preguntarles simplemente cuántos niños y cuántas niñas de altas capacidades han tenido en el aula. Y habitualmente te dicen que niños han tenido pero que niñas no. Cuando, por lo que sabemos hasta ahora, no hay motivos científicos para que haya más niños que niñas de altas capacidades, o sea, debería ser un 50% más o menos. Entonces, si yo no sé ni identificarlo como docente, ¿cómo voy a saber trabajar con ello? ¿No? Entonces, creo que lo más importante para empezar es la formación. Eh, y luego, a partir de ahí, pues ya también, no sé, trabajar un poco la flexibilidad, porque es verdad que como profesores muchas veces estamos atados a ese currículo que hay que cumplir, estamos atados a esas pocas horas que tenemos para preparar materiales y demás, pero en un aula se pueden hacer muchas cosas, aunque no nos salgamos de ese currículo. O sea, intentar trabajar un poco la originalidad y sobre todo eso, la flexibilidad de, bueno, mientras tengo a estos niños haciendo no sé qué, pues estos otros que van más adelantados les voy poniendo a hacer otro grupo, van a hacer un trabajo de investigación sobre no sé qué, hay uno que está súper motivado con dibujar, pues entonces vamos a incluir el dibujo en el trabajo, no sé. Se pueden hacer muchas cosas, pero eso, creo que la flexibilidad es muy importante una vez que estamos formados y luego ya pues la empatía, pero es que esto creo que de primero de docente, te diría antes de la carrera. Claro. Y a ti que tienes altas capacidades y que ya tienes un recorrido en la vida, o sea, no eres una niña Sí. ya, yo no sé si a ti te apoyaron y te acompañaron en la infancia y si lo hicieron o no lo hicieron, qué es lo que fue más importante para ti, si tuviste ese apoyo y si no lo tuviste, ¿qué te faltó? ¿Qué hubieras necesitado? ¿Qué te hubiera gustado que te ofrecieran los adultos de tu entorno? ¿En casa, en el cole? Yo creo que tuve la suerte de una detección muy temprana. O sea, y digo suerte porque, claro, lo que te decía antes, si le ponemos nombre desde el principio, por lo menos pues sabemos que está ahí, ¿no? Las altas capacidades, en mi caso. Yo a los 6 años ya tenía el informe como tal, entonces en el colegio, aunque lo hacían como podían y a veces no llegaba a ser suficiente, pero sí que me hacían adaptación. Entonces, por lo menos alguna iniciativa había. Luego ya que yo me aburriera es otro tema porque yo también soy muy de, no sé, de querer mil cosas a la vez y de ser muy impaciente, en fin, pero eso, bueno, por lo menos ese intento estaba ahí, ¿no? Sí que es verdad que yo cambié de cole 7 veces, o sea, porque también mis padres, pues había ahí un intento de que yo estuviera a gusto, de que no me aburriera, sobre todo de que no me hicieran bullying, que esa creo que es la pata que más flaqueó durante mi infancia, porque claro, por mucho que si tú haces una adaptación a una sola niña de toda la clase y los demás hacen lo mismo, hombre, pues estás apuntándola un poco con el dedo, ¿no? Estás haciendo que Claro, se abra la puerta para que toda la diferencia esté ahí súper presente. claro. Entonces creo que eso es un poco lo que más me hizo falta, el apoyo de los docentes en el sentido de respetar la diversidad en el aula sin juzgarla y sin permitir que se produjera ese bullying. Y por el otro lado, en el ámbito más emocional, pues también sentí que igual algo más de formación o de psicoeducación para mí misma, de pues eso, gestión de emociones, entender lo que te pasa y poder trabajarlo desde ahí, me falta un poco. Pero también es verdad que eran otros tiempos, o sea que esto evoluciona muy rápido y creo que ahora hay mucha más conciencia social sobre todo este tema de las emociones, de entendernos, de escucharnos, ¿no? Y me parece súper fundamental esto.
Entonces yo no me quejo, porque dentro de lo que fue, pues no fue tan mal, pero si te tuviera que decir algo sería esto. Una de las cosas que vemos nosotras cuando los padres nos cuentan las historias, es que mi hija hace esto, es que mi hijo, es que son niños de altas capacidades, pero en cambio emocionalmente, tú has dicho que es que son muy sensibles, pero a veces vemos que precisamente son muy inteligentes en en muchos aspectos o en muchas áreas, en muchas inteligencias, pero que la Mm, inteligencia emocional, mal. Esa la tienen por debajo de la media. ¿Vosotras veis esto también? No sí. siempre, ¿eh? Pero nos encontramos muchos casos así. Soy muy inteligente en todo esto y en inteligencia emocional suspendo. Ahí es donde hay que meter caña, ¿no? Claro. A ver, al final nosotros, bueno, tenemos los dos tipos de inteligencia, ¿no? Según la psicología tenemos la inteligencia cristalizada y la fluida. La fluida sería aquella que nos viene de fábrica, por así decirlo, y la cristalizada sería la que vamos adquiriendo con el tiempo, lo que vamos aprendiendo. Entonces, claro, para mí la inteligencia emocional es algo que se aprende, no es algo Hombre, con lo que claro. nacemos. Entonces, cada uno puede tener unas predisposiciones diferentes, esto está claro, y además pues hay gente que tiene facilidades en algo y y otras personas que lo tienen en otra cosa. Pero eso, o sea, efectivamente la inteligencia emocional se tiene que aprender, se tiene que trabajar. Entonces puede ser que sí, que haya esa descompensación, ¿no? Que digas, ¿cómo puede ser una persona que es tan capaz de hacer no sé qué, que luego no entienda esto? Pero bueno, también creo que si es tan capaz de hacer no sé qué, pues podremos enseñárselo a trabajarlo y a gestionarlo mejor. Hombre, sin duda, ese es el objetivo, ¿no? Cuando nosotros recibimos a padres así, les decimos, vamos a ir a tope con la inteligencia emocional porque tu hija la necesita para tener una vida más satisfactoria. Sí, sí, sí. Y, y, ¿cuántos niños hay ahora en un aula? ¿Cuál es el porcentaje de niños que hay con altas capacidades? Pues es que eso realmente no lo sabemos porque sí que es verdad que hay estudios del ministerio que se hacen de educación, que se hacen cada año, pero claro, esas tasas, por lo que calculamos, están muy por debajo de lo que realmente debería ser. Se estima que entre un 5 y un 15%, y sé que es un abanico muy amplio, pero claro, depende de un poco, consideremos altas capacidades, teniendo en cuenta que no en todas las comunidades autónomas se considera lo mismo, que esto también me parece algo que a ver si conseguimos cambiarlo en algún momento, porque claro, no tiene sentido que un niño viva en Andalucía y luego se mude a Madrid y entonces en ese viaje las altas capacidades hayan desaparecido, ¿no? Eso. Debería haber entre un 5 y un 15% de alumnos en cada centro educativo con altas capacidades, más o menos. Entonces, en cada aula uno o incluso dos a lo mejor. Y como madre o como padre, ¿qué señales emite mi hijo que me puedan hacer pensar, oye, a lo mejor este chaval lo que le pasa es que tiene altas capacidades? ¿A qué tienen que estar atentos los adultos? Pues son muchísimas cosas. Lo que hablábamos de las emociones, esas desregulaciones, esas explosiones, pueden ser una causa. No tiene por qué ser, o sea, no es que digamos, tiene explosiones, ya está, tiene altas capacidades, pero bueno, puede ser un indicio. También que vean que de repente ha aprendido algo que parece que lo ha aprendido solo. Yo, por ejemplo, pues me enseñaron las letras y yo sola las unía y leía, ¿no? Y es como, nadie le ha enseñado que esto se tiene que hacer así, pero bueno, por una parte, pues aprenden cosas fuera de lo que nosotros llegamos a saber, ¿no? Y por la otra, pues a veces hay ese trabajo cognitivo increíble que hace que asocien cosas que aparentemente no les hemos explicado todavía. De hecho, esa es otra, ¿no? La creación de ideas aparentemente inconexas o incluso tener pensamientos abstractos, niños que se preocupan mucho por la muerte con 2, 3 años o temas así trascendentales, ¿no? Enfermedades, sobre todo que les preocupe mucho ciertas cosas negativas o cosas que nosotros los adultos asociamos a cosas negativas. Así para decirte algunas, te diría estas. ¿Y el profe? ¿Cómo sabe, cómo puede intuir el profe que tiene un alumno de altas capacidades? ¿En qué momento le tiene que sonar ahí la campanita de alarma? Pues es que hay muchos perfiles. Yo diría, las típicas niñas que dices que es una hormiguita, trabaja muchísimo y siempre saca dieces porque se lo trabaja, bueno, se lo trabaja, pero igual hay algo más ahí. Y luego por el otro lado, cuidado con los gamberros de clase, cuidado con los niños estos que la lían todo el rato, porque, bueno, TDAH también puede tener mucho que ver con el tema de la hiperactividad, pero las altas capacidades, cuidado, porque además suelen ser cabecillas, que el tema del liderazgo también está como está muy ahí en las altas capacidades, suelen ser estrategas, ¿no? De vamos a liarla, vamos a hacer no sé qué. Entonces, esos dos perfiles así. Pero en general yo recomendaría a los profesores de educación de hacer un screening
una pequeña prueba inicial cuando conozcan a unos niños nuevos o cuando entren en un nuevo aula, que es algo que es muy asequible, se puede hacer en media horita y da mucha información sobre todo los niños, tanto los que destacan por arriba como los que destacan por abajo. Y a veces esto sorprende, porque tú desde fuera no lo ves, pero llega el examen de este niño y dices, ostras, mira qué bien lo ha hecho, mira qué mal lo ha hecho, ¿no? Entonces, sí, sobre todo eso, intentar no generalizar, no pensar, no, pues va a ser el típico empollón gafotas, ese va a ser las altas capacidades de la clase, porque igual no está. Bueno, yo tengo un sobrino de altas capacidades que ha estado toda su vida suspendiendo, con mucho acompañamiento, con mucho apoyo, con psicólogos, y aún así el cole ha sido una tortura para él. Este niño, recuerdo que en tercero mm, se metía debajo de la mesa en clase porque no podía volver a hacer sumas. Hice sumas en primero, hice sumas en segundo, ¿cómo puedo hacer sumas otra vez en tercero? No lo podía soportar. O sea, y suspendía un montón. O sea, que es verdad, y se iba a los exámenes y no podía responder nada. Tenía un nivel altísimo de inglés porque había estado estudiando en el extranjero y suspendía el inglés. O sea, que en efecto no son los empollones con gafas. De hecho, como tú decías, muchos de ellos tienen fracaso escolar. Tú no tuviste fracaso escolar porque te lo detectaron muy pronto, no hubo un diagnóstico y entonces ahí hubo una buena guía, ¿no? Y un buen acompañamiento. Sí, y sobre todo mucho empeño por parte de mis padres también. Yo aparte de estudiar también iba al conservatorio, que eso también me ayudaba un poco a, no sé, a canalizar muchas cosas. Lo de la música siempre es terapéutico. Y sí, yo como que digamos que lo conseguí. O sea, yo creo que para mí también fue difícil, ¿eh? Pero bueno, salí de ahí. Y luego pues la vida son muchas otras cosas y el éxito académico tampoco va a marcar todo tu futuro. Pero bueno. Mira, esto que acabas de decir me parece que es clave. Es algo que nosotras repetimos mucho, mucho, mucho a los padres, a nuestros alumnos, porque a veces la persona se equipara al resultado escolar. ¿Sacas muy buenas notas? Jo, es un niño maravilloso. ¿Sacas malas notas? Y es un problemón. Este niño se convierte en un problema. Y se nos Sí. olvida lo compleja que es la persona y que la parte académica es una parte, pero que está todo lo demás, sí, que es divertido, que es generoso, que es serio, que es buen lector, que es reflexivo, que... Entonces esto me parece súper Y importante. incluso en niños que sacan buenas notas, que por sacar buenas notas ya no se les mira más. Es como, va cumpliendo, él va haciendo, no está bien, está muy triste, no tiene amigos, pero va sacando buenas notas, ya está. Y claro, ese niño también tiene una necesidad ahí latente, ¿no? Sí, eso me parece clave, me parece clave. Hay una cosa que les digo yo también, me gustaría a ver si meto la pata cuando digo esto, a ver qué opinas tú. Algunos padres vienen y me cuentan, pues con niños de TDAH, con niños de altas capacidades, pues me cuentan lo disruptivos que son. Es que, "Bra, es que en el cole, es que no quiere ir, es que no estudia, es que no trabaja, es que tengo que estar encima". Y yo les digo, mira, es que yo intuyo que tu hijo cada vez que va al colegio es como si le toca subir el Everest con nieve y sin zapatos. Entonces le toca subir y bajar. Y llega a casa y tú quieres que otra vez, para hacer los deberes, se quite los zapatos de nuevo y se ponga a subir el Everest nevado, descalzo. O sea, algo, y me dicen, es que lo habría hecho en 20 minutos. Sí, pero él está subiendo el Everest descalzo. Es que para él es un esfuerzo brutal. Habrá que acompañarle de otra manera. ¿Soy muy exagerada? ¿Es cierto así como se puede sentir No, un niño de yo altas creo que tienes toda la capacidades? razón. Sí, sí. Además que es eso, que el sistema no está nada adaptado, pensado para Claro, personalizar, ¿no? O sea, todo el mundo claro. tiene que pasar por el mismo molde y tiene que ser exactamente igual. Y eso hace pues, que a la mínima que hay una diferencia suponga una dificultad para el alumno, cuando tendría que ser un reto para el sistema, no eso, ¿no? Pero sí. Uy, bueno, pues Ana, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Voy a repetir dónde te pueden encontrar. Ella se llama Ana Roig, es la fundadora del Proyecto Cebra y la encontráis en su página web que es proyectocebra.org. Ayuda en todo el proceso de acompañaros si sospecháis que tenéis un hijo o una hija de altas capacidades, si sabéis que tenéis un hijo o hija de altas capacidades, pero también trabaja con adultos. Trabajan online, pero también físicamente tienen oficina o consulta en Vitoria, en Barcelona y en Madrid. Eso es, Eso efectivamente, es. sí. Pero también trabajan online para los que estéis en cualquier otro lugar. En Instagram la encontráis como The Zebra Project, que es the barra baja zebra barra baja project. Y además tiene un libro que si estáis ahí si tenéis si las altas capacidades están en vuestro entorno, se llama La vida en cebra, perdón, cebra con Z, que no lo he dicho antes.
Eso es. Una visión de las altas capacidades de Ana Roig. Pues Ana, ha sido un auténtico placer tenerte. Muchas gracias. Gracias por haber encontrado este hueco. Estoy segura de que hay mucha gente a la que le va a ayudar el haberte escuchado. Ojalá, muchas gracias a ti. Que seguís muy bien todos. Adiós. Hasta luego.